Hola de nuevo, bienvenido a mi estudio. En este caso voy a pintar un retrato desde cero, encajándolo. Y lo primero es preparar el papel donde voy a pintar con óleo. Para que el papel no se estropee con el aceite del óleo, hay que darle una imprimación de yeso. Una vez que está seca la capa, comenzamos a encajar el rostro. Un círculo para recoger la forma del cráneo y líneas que nos indicarán la postura de las facciones. Como veis, ni uso un compás para hacer un círculo perfecto, ni una regla para hacer las rectas perfectas, porque no hace falta. Esto solamente nos va a servir como referencia para saber dónde van las facciones, la postura que tienen. Por ejemplo, en este caso la modelo tiene la cara un poco ladeada. Eso es muy importante porque si no, no vamos a hacer un buen retrato. Pero solo son referencias muy generales para disponer los ojos, la nariz, la boca, la distancia entre todas las facciones. Por ejemplo, como veis, la boca no va en medio entre la base de la nariz y la barbilla. Hay que hacer 3 partes iguales. Entre los ojos cabe otro ojo. Es muy importante tomar bien las relaciones y las medidas. Pero igual de importante es cuando empezamos a dar color, tener bien claro cuál es el valor tonal. Aproximarlo bien. Para eso he puesto la foto a blanco y negro, para que veáis el valor tonal, la relación entre sombras, luces y medias tintas. Si no tenéis la posibilidad de encontrar una foto o convertirla a blanco y negro, también es muy útil guiñar los ojos un poco. Así veréis cómo las sombras más acentuadas saltan a la vista y también saltan a la vista las luces. En este caso, por ejemplo, la modelo tiene la luz de frente, con lo cual el valor tonal es muy homogéneo. Apenas hay sombras muy rotundas ni luces muy llamativas. Es casi toda una media tinta. Pero es tan importante sacar el valor tonal como aproximar bien el color de la piel. Aunque estemos avanzando ya en el retrato y ya tengamos más o menos las facciones conseguidas y la piel, no hay que dejar de tomar nunca referencias, nunca hay que dejar de tomar medidas, de tomar las relaciones. Una vez que las formas geométricas más grandes ya están concebidas, hay que seguir haciendo formas geométricas más pequeñas para aproximar verdaderamente la forma de las facciones, la forma de la boca, la forma de la nariz, la colocación de la pupila. Por ejemplo, a mí en este caso me había quedado la boca muy alta, luego me di cuenta, la tuve que bajar. Y los ojos me quedaron muy juntos, los tuve que separar, porque aunque creamos que estamos acabando el cuadro, siempre hay que seguir midiendo, siempre, para no cometer errores. De todas maneras, si queréis ver el vídeo completo, pasaos por mi Patreon y veréis el curso completo de retrato. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.